Saludos estudiantes. En estos momentos vamos a comenzar a hablar sobre el capítulo de la bioenergética y las reacciones óxido-reducciones. En la bioquímica, el cuerpo y los procesos biológicos de cualquier organismo vivo se basan en un conglomerado al cual llamamos metabolismo. El metabolismo es la suma de las reacciones catabólicas más las reacciones anabólicas. Una reacción catabólica es aquella reacción donde tomamos nutrientes grandes, macromoléculas que contienen energía, como por ejemplo las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y al catabolizarlos los estamos degradando en productos finales mucho más pequeños y más desordenados. Quiere decir que los procesos catabólicos, las reacciones son endergónicas y se aumenta la entropía del sistema. En este tipo de reacciones también vamos a tener cofactores y coenzimas, y esas coenzimas se encontrarán en estado de oxidado a reducido. Cuando queremos entonces nosotros, a partir de moléculas desordenadas, de moléculas pequeñas, crear una macromolécula, o sea, sintetizar, pues la biosíntesis forma parte del segundo proceso del metabolismo, al cual llamamos anabolismo. La bioenergética es el estudio de la energía en relación a los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos pasan por procesos muy complejos donde ocurren diferentes transferencias de energía y de protones inclusive. Esa unión de todos esos procesos, como ya he mencionado, se llama metabolismo. El metabolismo realmente son transformaciones químicas dentro de una célula, como hemos visto en el slide pasado, que nosotros podemos transformar moléculas a macromoléculas o romper esas mismas macromoléculas y crear moléculas más simples. Y generalmente estas rutas metabólicas están catalizadas por enzimas. Recuerden que las enzimas buscan un mecanismo alterno disminuyendo la energía de activación del complejo de reacción. Este metabolismo se divide en dos. El primero es el catabolismo, que es la fase donde se degradan las moléculas y se convierten en productos más pequeños y sencillos. Estas rutas catabólicas liberan energía, parte de la cual se conserva en la formación de la adenosina trifosfatada, mejor conocida como ATP, e inclusive esos transportadores electrónicos de forma reducida. El resto se pierde en forma de calor, porque en todos los procesos químicos, según la ley y según los principios de la termodinámica, en cualquier proceso, cualquier reacción, siempre se libera energía que se pierde en forma de calor. Dicho esto, en el anabolismo o en la biosíntesis, a partir de precursores pequeños se forman moléculas bien grandes, como las 4 macromoléculas que conocemos. En este tipo de reacción requieren energía. Esa energía muchas veces se da de la transferencia de un grupo fosforilo del ATP a través de enzimas que pertenecen a la familia de la cinasa. La energía libre de Gibbs es la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una reacción a temperatura y presión constante. Cuando una reacción transcurre con liberación de energía libre, es decir, cuando nosotros liberamos energía, el cambio en energía libre, el delta G, tendrá un signo negativo y significa que la reacción es exergónica, al mismo tiempo es catabólica. Y en las reacciones endergónicas ocurre una biosíntesis, por lo cual el delta G es positivo. Si el delta G es positivo, es endergónica, y ya hemos dicho también que obtiene el nombre de anabólica. Y si es exergónica, obtiene el nombre de catabólica. Recuerden que la suma
de la catabólica más la anabólica me da el metabolismo. Ese metabolismo siempre debe tener una transferencia, ganancia y pérdida de energía, porque cuando el delta G es igual a 0, la reacción está en equilibrio y un cuerpo estaría muerto. Acá tenemos diferentes relaciones entre los signos del delta H, cambio en entalpía, delta S, cambio en entropía, y delta G para un sistema a presión y temperatura constante. Es bien importante resaltar que para determinar la espontaneidad de una reacción se depende de 3 factores. Uno es la ganancia y la pérdida de energía, uno es el ordenamiento y desorden de las moléculas, y uno es la pérdida o ganancia de energía. Una reacción puede ser espontánea a cualquier temperatura, como puede serlo no espontánea, pero el hecho de que sea espontánea y no espontánea también puede variar dependiendo de la temperatura y de las circunstancias. Cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, el delta G es negativo, lo que significa que la reacción es ergónica y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Cuando el delta G es igual a 0, lo dijimos en el slide pasado, el cuerpo se encuentra en equilibrio. Y cuando el delta G es positivo, la constante de equilibrio es menor que 1 y transcurre en el sentido inverso. Y en este problema 1, fíjese que me da concentraciones en equilibrio, también me da la temperatura, pero me la da en Celsius, la R ya es dada. Quiere decir que para poder calcular el delta G, lo que tendríamos que hacer es sustituir en la fórmula. Negativo R, la R está, recuerden que la unidad de la R es Julio sobre mol por Kelvin, la temperatura la cambia a Kelvin, 298, y la K se calcula con las concentraciones en equilibrio, producto sobre reactivo. Ese resultado de la K lo sustituimos en la fórmula y obtenemos al delta G cerito. Nota que cuando vamos a obtener ese delta G cerito, lo obtendríamos en Julio sobre mol, y para cambiar decimos que en 1 kilojoules hay 1 por 10 a la 3 Julio. Aquí tienen otro problema para que lo practiquen. Importante sustituir en la fórmula y que esté en las unidades correctas. Las variaciones en energía libre, pues nosotros sabemos que cualquier reacción de hidrólisis o reacciones de rompimiento tendrá un delta G negativo, porque son reacciones catabólicas donde se rompe y donde se libera energía. Los reordenamientos también son favorecidos termodinámicamente. La eliminación de agua, pues fíjense que la eliminación de agua no es favorecida, así que si un proceso no favorecido es un proceso endergónico. Las oxidaciones con oxígeno molecular también son favorecidas termodinámicamente. Acá tenemos otro problema donde nos dan varios delta G, pero la suma de la reacción, luego de hacer el mecanismo y luego de ver productos reactivos, nos damos cuenta que la suma total, el overall reaction a nivel de delta G es negativo, y como el overall reaction es negativo, la reacción completa es exergónica. En esta reacción, cuando la glucosa se fosforila con un ATP a través de una enzima que se llama la exocinasa, nos formamos glucosa 6-fosfato, y este proceso es favorecido termodinámicamente y ocurre de forma natural en las reacciones de la glucólisis, que forman parte de la respiración celular de los organismos vivos. Y si nosotros tenemos dos constantes de equilibrio, para calcular la constante de equilibrio total, tendríamos que multiplicar la constante de equilibrio 1 por la constante de equilibrio 2. Esto proviene de una ecuación que es K en equilibrio 1 por K en equilibrio 2 me da K por equilibrio 3. Y cuando el delta G es negativo, o sea, cuando el proceso es favorecido, la constante de equilibrio es mayor que 1.
Acá tenemos otro problema para que lo practiquen. Y ahora vamos a hablar de los tipos de reacciones químicas en los sistemas biológicos. Dentro de los tipos de reacciones químicas tenemos las reacciones donde se rompe el enlace carbono-carbono con el fin de formar algo nuevo, rearreglos internos, isomerizaciones que forman parte de rearreglos, eliminaciones, reacciones de radicales libres, transferencias de grupo y las reacciones óxido-reducciones. Acá en las imágenes tenemos que el carbono se puede romper de forma homolítica o heterolítica y tenemos varios productos dependiendo del mecanismo que se lleve a cabo. Acá también vemos nucleófilos y electrófilos de reacciones. Recuerden que cualquier cosa que tenga pares libres puede funcionar como un nucleófilo, porque el nucleófilo es rico en electrones. Y un compuesto que se sienta deficiente de electrones o que tenga una carga parcialmente positiva servirá como electrófilo. Y el nucleófilo es quien ataca al electrófilo en las reacciones de la química orgánica. Algunas reacciones comunes que forman y rompen enlaces carbono-carbono en el sistema biológico son estas tres que tenemos acá. La primera es una condensación aldólica del capítulo de los ácidos carboxílicos en la química orgánica 2. También tenemos una condensación de los ésteres de Claisen, también es una reacción de química orgánica. Y una descarboxilación de un beta-cetoácido, también la hemos visto en reacciones de química orgánica. Todas ellas llevan procesos de ruptura del enlace carbono-carbono, un enlace covalente fuerte. Por otro lado, tenemos un ejemplo de glucosa 6-fosfato convirtiéndose a fructosa 6-fosfato. Fíjense que lo único que cambia entre la glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato es cómo están localizados los grupos. La enzima que cataliza esta reacción es una fosfohexosa isomerasa y las isomerasas llevan a cabo procesos de rearreglo e isomerizaciones que también forman parte de las reacciones biológicas. Y acá abajo tenemos una reacción de radicales libres, y esto es una reacción de descarboxilación iniciada por un radical libre. Acá vemos la biosíntesis del grupo hemo en Escherichia coli. Incluye un paso de descarboxilación en las que las cadenas laterales en el intermediario se convierten en las cadenas laterales en vinilo del producto final. Recuerden que esto ocurre en E. coli y cuando E. coli crece en presencia de oxígeno, esta reacción es una descarboxilación oxidativa y es catalizada por una enzima totalmente diferente. En la 4 tenemos una transferencia de grupo. Fíjense que se está transfiriendo un grupo fosforilo que forma parte del ATP a una glucosa. Este es el proceso ya visto antes, donde glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato por una hexocinasa. Las cinasas pues catalizan este tipo de reacciones ya que transfieren grupos fosforilo. De al lado presentamos una reacción de óxido-reducción. Aquí se muestra la oxidación del lactato a piruvato. En esta deshidrogenación, 2 electrones y 2 iones de hidrógeno se eliminan del carbono 2 del lactato, un alcohol, para formar un piruvato. Y este piruvato es una cetona. En las células, esta reacción es catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa y los electrones se transfieren al cofactor NAD positivo. Esta reacción es completamente reversible. El piruvato puede ser reducido a lactato. Noten que cuando en un cuerpo no tiene oxígeno, nosotros no quedamos etanol porque nosotros no hacemos una fermentación alcohólica, sino la que hacemos es la fermentación láctica. Cuando un atleta está ejercitándose y le falta el oxígeno, el dolor de los músculos se debe a que piruvato está pasando a lactato. En el problema 4 se calcula igual como lo hemos calculado en el problema 1, pero fíjense que estamos calculando un delta GP
Ese delta Gp se llama el cambio en energía del potencial de fosforilación. Es un cambio en energía específico para la hidrólisis del ATP. Y la hidrólisis en ATP se dan en todas partes del cuerpo, inclusive en los eritrocitos, y son favorecidas termodinámicamente. Al igual, como vemos en la tabla 13.6, diferentes procesos que son favorecidos termodinámicamente. ¿Cómo sabemos que está favorecido termodinámicamente? El delta G es negativo. Las últimas reacciones que vamos a ver de la bioquímica son las reacciones biológicas de óxido-reducciones, donde hay un flujo de electrones que se transfieren, el cual ocasiona un trabajo biológico. La electromotive force es un flujo espontáneo de electrones, y en ese flujo espontáneo de electrones tenemos a alguien que se oxida y a alguien que se reduce. A la especie química que se oxida se llama el agente reductor, y a la especie que se reduce se le llama el agente oxidante. Las oxidaciones en la bioquímica son comúnmente llamadas deshidrogenaciones, catalizadas por deshidrogenasa. Ese es el ejemplo del piruvato pasando a lactato. Y los electrones se pueden transferir en 4 rutas. Ya pronto vamos a ver las 4 rutas. Sin embargo, vamos a ver el ejemplo que tenemos en la derecha. Acá tenemos 2 reacciones químicas, porque se pueden la reacción química principal, hierro 2 más cobre 2, pasando a hierro 3 más cobre 1, se puede escribir en 2 semireacciones o medias reacciones. La molécula que dona los electrones en una reacción de oxidación-reducción se denomina el agente reductor. La molécula que acepta los electrones es el agente oxidante. Cuando yo veo que el hierro 2 está pasando a hierro 3, yo lo puedo escribir como un par redox, tal como un par ácido-base conjugado. Acá tenemos las 4 formas por las cuales yo puedo transferir electrones. Dice, los electrones se transfieren de una molécula que los dona a una que los acepta de 4 formas diferentes. La número 1 es directamente como electrones. De hierro 2 a hierro 3 se puede transferir un electrón al par redox de cobre. En la segunda forma, que la tenemos acá, en forma de átomos de hidrógeno. Debemos recordar que un átomo de hidrógeno consiste de un protón y de un electrón. En este caso podemos escribir la ecuación general, en donde el primer compuesto, que es AH2, es el donante de los electrones, porque al donar un protón está donando ese electrón. AH2 y A, fíjense acá, me están constituyendo a un par redox conjugado. La tercera forma en la que puedo donar electrones es de forma de ion hidruro, que tiene 2 electrones. Esto sucede en el caso de la deshidrogenasa, cuando se involucra al NAD positivo. Y por último, cuando combinamos de forma directa con oxígeno. En este caso, el oxígeno se combina con un reductor orgánico y se incorpora de forma covalente en el producto, como lo estamos viendo en la reacción, donde se forma un alcohol. Este hidrocarburo que tenemos acá es el donante de electrones y el átomo de oxígeno es quien los acepta. Los potenciales de reducción son una medida de la afinidad por los electrones. Cuando en una solución se encuentran 2 pares redox conjugados, se puede producir espontáneamente la transferencia de electrones desde el donante de los electrones de un par redox al aceptador de electrones del otro par redox. Generalmente en las reacciones óxido-reducciones tenemos 2 pares redox. La tendencia a que tenga lugar tal reacción depende de la afinidad electrónica relativa del aceptador de electrones de cada par redox por los electrones. Este potencial es erito
es una medida en voltios de la afinidad. Tenemos acá abajo una reacción, una ecuación donde vemos que se calcula el delta G cerito. Tenemos el negativo de los moles por la constante de Faraday por el cambio en los voltajes. Fíjense que ese cambio en voltaje es cátodo menos ánodo. Y la constante de Faraday es 96.480 julios sobre voltios por mol. Y acá tenemos diferentes eseritos, diferentes voltajes de medias reacciones, ya sean positivos o ya sean negativos. Lo importante es determinar quién es el cátodo, quién es el ánodo y puedo hacer la gesta. En el problema 5 nos mandan a hallar el delta G cerito en kilojoules por mol y nos dan la reacción de reducción del acetaldehído por NADH. Fíjense que esta que está acá es la reacción general, esta que están acá son las medias reacciones, donde cada media reacción contiene un eserito. Podemos utilizar la ecuación ya vista, la cantidad de electrones transferidos estamos viendo que es 2, los moles estamos viendo que la reacción lo que tiene un mol, así que el N es 1, la constante de Faraday no cambia y debemos restar el cátodo menos el ánodo. En el cátodo ocurre la reducción, en el ánodo ocurre la oxidación y el cátodo es el número más pequeño de los dos. Las reacciones de respiración celular contienen un delta G negativo, lo cual indica que esto es una reacción exergónica. Un ejemplo biológico de este tipo de reacciones, pues como ya lo dije, es la oxidación de la glucosa. Glucosa es quien se oxida en la reacción de respiración celular. Y los electrones que se transfieren en esta reacción se transfieren por coenzima. Entonces, los transportadores de energía pueden ser varios. El primer punto dice aquí que existen diferentes coenzimas, como por ejemplo el NAD, NADP positivo, FMN y el FAT. Estas coenzimas son solubles en agua y están presentes en reacciones óxido-reducción. También solubles en lípidos están los quinonas, ubiquinonas y plastoquinonas, que actúan como carriers de electrones y donadores de protones en medios no acuosos. También están proteínas con hierro, los complejos citocromos también están presentes. Recuerden que cuando NAD y NADP están con el H, están en su forma reducida. Sin embargo, cuando está el positivo, está en su forma oxidada. Este es su nombre original. Entonces, la vitamina niacina es un recurso para formar a NAD. Esta vitamina niacina es sintetizada por el aminoácido triptófano. Y las bajas dietas en triptófano causan una enfermedad que se llama pelagra. Acá tenemos la estructura del niacin. Acá tenemos la del aminoácido triptófano. Y vemos que el niacin y NAD comparten estructuras con nicotina, que no tiene nada que ver con lo demás. Las flavoproteínas, pues ya yo mencioné a FMN y a FAD, son enzimas que catalizan las oxidorreducciones también. Funcionan como coenzimas, ¿verdad? Prácticamente. FADH2 y FMNH2 están en su forma reducida. Son derivadas de una riboflavina B2. Acá tenemos a las flavoproteínas como receptores de la luz. Los criptocromos se encuentran en plantas y en animales. Ellos tienen un efecto en el ritmo circadiano de los mamíferos y trabajan con la luz azul, al igual que las fotoliasas, que utilizan la luz azul para reparar los cambios químicos, o más bien defectos, en el DNA.